Gloria a Dios por su misericordia, por su gracia manifestada en nuestras vidas hasta el día de hoy. Que Dios esté bendiciendo sus vidas, mis hermanos. Es mi deseo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, en quien hemos creído con todo nuestro corazón, sabiendo que su sacrificio perfecto nos permite acercarnos a la presencia de Dios, ha causado que nuestra vida presente y nuestra vida futura sean cambiadas por causa de la esperanza que ahora tenemos. Esta mañana de domingo 13 de septiembre, quiero compartir con cada uno de ustedes sobre el tema vivir enfocados en nosotros y no en los demás. Recientemente he estado desarrollando una serie relacionada con el discipulado, la vida del discípulo, la imitación, el proceso de transformación siguiendo a nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, y procuré tratar de sembrar en su corazón la idea de que ser cristiano significa estar conscientes de que tenemos que intencionalmente ir cambiando nuestra vida a través de la obediencia a la palabra de Dios, por medio de la vida de fe y por el poder del Espíritu Santo. Ahora quiero agregar un elemento más que está conectado con nuestra vida como cristianos. El tema, vivir enfocados en nosotros y no en los demás. Y a manera de introducción quisiera mencionar el hecho de que hay muchas personas que justifican el no venir a la fe, en no entregarle su vida a Cristo, o que no quieren ser cristianos por culpa de otros cristianos o por culpa de los cristianos, y más específicamente por causa del mal testimonio recibido. Pero no quiero ocuparme de esto porque al final Dios habrá de juzgar a cada uno, y es una decisión personal. Creer en Jesús o no creer, el recibirle, el servirle, el amarle o el rechazarlo. No se trata de aceptar una iglesia o de aceptar a los cristianos o de creer en los cristianos, ni siquiera en los pastores o en los líderes, sino de creer en Jesús, como él dijo, creen en Dios, crean también en mí. O como él le dijo a los fariseos, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Así que no quiero tocar el aspecto de la gente inconversa que no quiere ser cristiana y pone como argumento el mal testimonio, abusos, pecados, haber sido defraudado por otros cristianos. No, quiero enfocarme en nosotros como creyentes y quiero procurar guiarle para que de una manera consciente usted pueda vivir cada día enfocado en su vida, en su relación con Dios, en su temor, en su santidad, en su comunión con Dios, y no en la manera en que los demás viven. Porque en lo particular o en lo personal, nosotros podemos coincidir en el pensamiento de que como cristianos muchas veces nosotros tropezamos por la manera de ser de otros cristianos. La conducta, incluso la manera en que ellos nos tratan. Puede ser nuestra familia, pueden ser miembros de la congregación, pueden ser otros cristianos, compañeros de trabajo, que causan que nuestra carnalidad se manifieste, por causa de la carnalidad de ellos. Y es que estamos cometiendo el error de vivir enfocados en cómo ellos están comportándose, y nuestra conducta depende de cómo los demás se comportan o cómo los demás nos tratan. O en otro caso, nosotros, ¿cuántas veces hemos juzgado la manera de vivir de otros creyentes que son menos santos que nosotros? Sin embargo, en la Biblia encontramos una instrucción que el apóstol Pablo le dio a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, verso 16. El apóstol Pablo dio muchas instrucciones doctrinales a la iglesia en general, pero también instrucciones particulares, personales,
en el caso de Tito, en el caso de Timoteo, en el caso de Filemón. Y a Timoteo en el capítulo 4, verso 16, le dice lo que es para mí la base de la meditación de la palabra en esta ocasión. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo debe de ayudarnos a que nos enfoquemos en nosotros. Yo tengo que vivir enfocado en mis reacciones, cómo yo voy a reaccionar, cómo yo voy a responder. Tengo que vivir enfocado en mis pensamientos, qué estoy permitiendo en mi mente, en mis sentimientos, qué es lo que hay en mi corazón, qué intenciones hay en mi corazón. Tengo que estar enfocado en mi conducta. Así que vamos a enfocarnos en estar enfocados en nosotros mismos como una manera práctica de poder vivir de manera que agradezcamos a Dios cada día y procuremos darle a Dios la gloria con nuestra manera de vivir. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a orar para ir a la palabra de Dios, agradeciéndole por su misericordia, agradeciéndole por su ayuda, por su gracia manifestada hasta el día de hoy en nuestras vidas. Oramos, Padre, gracias por este día, gracias por la vida, por el descanso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu favor rodeándonos. Gracias, bendito Dios, por manifestar tu poder, guardándonos, sosteniéndonos, ayudándonos en las tribulaciones, estando con nosotros en la angustia. Padre, gracias por todos los beneficios, por tu obra a favor nuestro. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu bondad. Padre, te pedimos tu ayuda mientras meditamos en tu palabra. Guíanos, aclara nuestro entendimiento. Guíanos hacia la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús te rogamos que seas tú trayendo la revelación de tu palabra, alimentando y sustentando nuestra vida. Y Padre, te pedimos por nuestros hermanos que están en dificultades económicas, en necesidades, que están, Señor, enfrentando situaciones de salud en este mismo momento. Padre, te pedimos que te glorifiques en cada uno de los miembros de la familia, del Centro Cristiano de Fe, particularmente, y en la vida de aquellos hermanos con los que estamos conectados. Sé tú, oh Dios, obrando tu perfecta voluntad, manifestando tu poder, obrando milagros de provisión, de sanidad, de protección. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Obrando, Señor, la guianza, la dirección y moviendo las circunstancias para que tus hijos puedan caminar en libertad, en victoria, en bendición y siendo canales de bendición a otros. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por la vida, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra y por el privilegio de cada uno de poder escudriñar tu palabra con la libertad que nos has dado. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, gracias. Amén. Aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Muy bien, quiero comenzar leyendo una escritura de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, bendito sea nuestro Dios, el cual también es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y también es nuestro Padre, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cada día como creyentes podemos bendecir, es más, debemos bendecir a Dios, porque conforme a su misericordia, Él de su voluntad, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora nosotros tenemos una vida con esperanza, tenemos una nueva vida, somos nuevas criaturas, tenemos una vida de fe, la cual los que la estamos viviendo podemos realmente entenderla, porque sin Cristo, sin vivir por fe, la existencia no tiene sentido. Pero nosotros ahora podemos saber que estamos en la luz y que antes estábamos en tinieblas, que ahora tenemos esperanza y antes no teníamos esperanza, que antes estábamos lejos de Dios, ajenos a los pactos. Bueno, es más, vivíamos sin Dios,
y sin esperanza en este mundo. Pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Tenemos un pacto, somos parte o partícipes del nuevo pacto sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos una vida de esperanza, la esperanza de la resurrección. Pues de eso es que quiero hablarle esta mañana relacionado con el punto particular de enfocarnos en nosotros, porque como decía, el mundo, la gente incrédula, justifica que no quiere entregarle su vida a Cristo por culpa de los cristianos, por culpa de su mal testimonio, porque alguien los defraudó, porque alguien siendo un cristiano por años cayó en pecado y se apartó, y entonces la gente justifica el no querer convertirse en cristiano por el mal testimonio. Pero dije, quiero hacer énfasis en que bajo el tema vivir enfocados en nosotros y no en los demás, tenemos que tener cuidado porque yo lo aplico en mi propia vida. Muchas veces yo he tropezado por la manera de ser de otros cristianos. Muchas veces yo juzgo la manera de vivir de otros creyentes que considero que son menos santos. Pero la palabra de Dios da una instrucción directa. Cada uno de nosotros es responsable de tener cuidado de uno mismo, no de los demás. Si los demás son menos santos o más santos, ese no es nuestro problema ni nuestra responsabilidad. La carnalidad de otros, la manera en que ellos nos tratan, eso no es nuestro problema, no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad son nuestras reacciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra conducta. Y en ese sentido el apóstol Pablo se coloca como ejemplo. Y hablando acerca del discipulado, él dice, sean imitadores de mí como lo soy de Cristo. A Timoteo él le dice que se presente como ejemplo. Pero en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 10, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina. Y es bueno cuando uno está establecido en la palabra de Dios, en la sana doctrina, enseñada por un líder. Pero también Pablo incluye conducta. No solo se trata de lo que la persona enseña, sino cómo vive, cómo está su conducta, cómo es su carácter, cómo es su manera de vivir. Luego él dice propósito, sentido, dirección, metas a alcanzar. Pablo profundiza en su condición particular como un siervo de Dios y le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Qué libertad moral la que tenía el apóstol Pablo para colocarse como ejemplo. Y es que cuando él le aconseja a Timoteo a que tenga cuidado de sí mismo, es porque Pablo ya aplicó esa palabra en su propia vida. Él ha tenido cuidado de sí mismo en cuanto a su forma de proceder, en cuanto a sus reacciones, en cuanto a su vida de fe, a los frutos de amor, a la paciencia, a la actitud de servicio, como cuando él dice, yo con el mayor placer me gastaré lo mío y aún a mí mismo me gastaré por amor de ustedes. Pablo realmente era un ejemplo en conducta. Yo creo que muchas veces nosotros obviamos esto y nos quedamos en el nivel de religiosos, haciendo cosas que son correctas con relación al culto, pero no viviendo de la manera correcta cuando Dios nos ha llamado a que andemos en vida nueva. Y es ahí donde yo me enfoco y quiero comenzar aplicándolo de una manera personal, de una manera individual, porque uno tiene que descubrirse, como cuando mira en la palabra, como quien mira en un espejo. Tiene que descubrir cuál está siendo su conducta. Por ejemplo, en Santiago capítulo 3, verso 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces yo me observo y me doy cuenta cuántas veces yo he mostrado que he sido un insensato, que no he sido sabio ni entendido, porque no he manifestado una buena conducta, porque mis obras no han sido hechas en mansedumbre, sino que ha habido una reacción en la carne, en injusticia, en ira, en contención. Y es aquí donde tenemos que enfocarnos espiritualmente,
en que nuestra vida, nuestra conducta debe de glorificar a Dios independientemente de la conducta que los demás tengan. Independientemente incluso de la manera en que los demás nos traten, pero esto es algo muy difícil. Requiere que nuestra carnalidad sea crucificada. Así que, al considerar el tema o el propósito de la meditación de hoy, vivir enfocados en nosotros y no en los demás, mi intención es que al final cada uno de nosotros pueda adoptar esa actitud consciente de que voy a procurar que mis actitudes, mi conducta, mis palabras y aún lo secreto que hay en mi corazón sea agradable a Dios, independientemente de que los que están alrededor mío no estén actuando según mis expectativas. No me están tratando de la manera que yo creo que deberían de tratarme. No se están comportando ni siquiera como cristianos. O no están teniendo la actitud correcta con respecto a mí. Pero yo voy a enfocarme en mí mismo. Voy a tener cuidado de mí mismo. Así que quiero utilizar el pasaje del cual el apóstol Pablo, o en el cual el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo, que termina con esa instrucción. Así que vamos a irnos más atrás en la escritura y vamos a ver que el apóstol Pablo le dio 3 claves a Timoteo. 3 claves que son para nosotros como hijos de Dios. Número 1, 1 Timoteo capítulo 4, verso 7. Pablo le dice a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Es decir, haz a un lado toda aquella historia que no tiene sentido, todo aquello que más bien parecieran historias sin fundamento y que se han hecho común el estarlas repitiendo, pero que no tienen ningún sentido ni valor. La palabra de Dios para todos lo traduce, rechaza esos cuentos irreverentes y tontos. La versión Dios habla hoy dice, no hagas caso de los cuentos mundanos y de las historias tontas. Así que lo que podemos encontrar aquí es que Pablo está tratando de enfocar a Timoteo en la palabra. Pero va mucho más allá al decirle, ejercítate para la piedad. Aquí está la clave número 1 para nosotros como hijos de Dios. Esta es la clave que usted tiene que comenzar a aplicar en su vida de una manera consciente. Ejercitarse para la piedad. Y Pablo aclara, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, sí es bueno para nuestra salud física. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Esta es una clave espiritual sumamente importante, hermano. Practicar la piedad trae beneficios a nuestra vida. Dice que practicar la piedad aprovecha para todo. Porque con la vida piadosa nosotros agradamos a Dios, agradamos a la gente, obtenemos el favor de Dios, hallamos gracia delante de la gente, estaremos sembrando, estaremos cosechando y nosotros podremos experimentar los beneficios que nosotros podríamos hasta vivir sin expectativa de que vengan a nosotros. Ahora dice la palabra, el apóstol Pablo menciona, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. La piedad tiene promesa de esta vida. Qué bendición saber que vivir piadosamente va a causar beneficios en nuestra vida presente y va a causar beneficios en la vida eterna. Hermanos, solo esto es una razón lo suficientemente fuerte como para que nosotros, cada uno, de una manera personal o individual, decidamos, independientemente de cómo vive nuestra familia cristiana, nuestro cónyuge, independientemente del trato, independientemente de la conducta de los cristianos que nos rodean, yo voy a vivir una vida piadosa. Pablo ocupa esa frase, ejercítate. ¿Y qué es ejercitarse? Es repetir una, otra vez,
De hecho, cuando uno se ejercita, se habla de una serie de acciones que se repiten muchas veces. Entonces, entendamos el sentido que Pablo está dándole a Timoteo. Ejercítate, practícalo, repítelo, hazlo una vez, otra vez, todos los días, continuamente. Pero, ¿qué significa ejercítate para la piedad? Bueno, significa practicar la misericordia, el servicio, el perdón, el caminar en el temor de Dios, en la santidad. El ejercitarse en la vida piadosa tiene que ver con todas aquellas virtudes, tiene que ver con los frutos del Espíritu, tiene que ver con la vida en el temor de Dios, tiene que ver con la vida de fe. La piedad tiene que ver con nuestra comunión con Dios y nuestro temor a Dios, que causa que querramos agradarle. Y el vivir de esa manera, según este texto, tiene promesa en esta vida. Yo quiero esas bendiciones en esta vida. Yo debo ejercitarme para la piedad. Vivir piadosamente tiene promesas para la vida venidera. Yo quiero esos beneficios. Yo quiero el cumplimiento de esas promesas en la vida que está por venir. Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 6, que el ocuparse de la carne es muerte. Entendamos que no se trata de ocuparse del cuerpo, sino de la carne, es decir, de la manera de vivir inclinada al pecado. Eso siempre va a traer muerte. Aún aquellos aspectos que son necesarios en nuestra vida, como el alimento. Cuando nos ocupamos demasiado del alimento, eso va a traer muerte. El descanso. Si nosotros no ejercitamos nuestro cuerpo, si nos ocupamos mucho en el descanso corporal y caemos en el pecado de la pereza, eso va a traer consecuencias físicas. Pero hablando acerca de la carne en el sentido espiritual, no como el cuerpo, sino como la naturaleza de pecado, siempre va a producir muerte. El pecado, aunque resulte placentero, el pecado siempre va a traer muerte. Pero me interesa enfocarme en la segunda parte. El ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando nos ocupamos de nuestro espíritu, cuando nos ocupamos de vivir piadosamente, vivir por fe, vivir abrazando esa esperanza que nos ha sido dada, independientemente de las circunstancias que vivimos, nos ocupamos del espíritu, nos ocupamos de nuestro ser interior, vamos a cosechar la vida, vamos a cosechar la paz de Dios. Y es que aquí encontramos un elemento sumamente interesante, porque la verdadera vida espiritual, hermanos, no la vida religiosa, sobre la cual yo predico bastante a menudo en contra, porque la religión sustituye la relación con Dios. La religión cristiana sustituye la comunión con Dios. Nosotros tenemos que descubrirnos a nosotros mismos que estamos viviendo como seres espirituales y no como personas religiosas. Estamos viviendo como hijos de Dios y no como miembros de una religión más, la cual creemos que es la verdadera. Se nos enfoca a través de las instrucciones apostólicas a que mantengamos una manera espiritual de vivir. En Romanos capítulo 14, verso 17, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entendamos esto en el contexto del tiempo y del ambiente en el cual Pablo lo declaró. Pablo tenía la oposición del sistema religioso de los judíos. Ellos guardaban los días, ellos tenían que comer ciertas comidas en ciertas fiestas. Para ellos estaba prohibido el ingerir ciertas comidas o alimentos. Y entonces Pablo, bajo este cambio que hay a través del Evangelio, él dice, es que el reino de Dios no es un asunto de comer y beber, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero se queda un poco corto el sentido,
en la traducción que normalmente utilizamos, la Reina Valera. En la Dios habla hoy se tradujo de esta manera. Porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Qué interesante entender que ser parte, estar en el reino, vivir en el reino de Dios, no tiene que ver con ordenanzas, prohibiciones, mandamientos. No hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que guardar este día, hay que celebrar esta fiesta. No tiene que ver con eso, sino que uno puede saber que está viviendo en el reino a través de la experiencia personal de vivir practicando la justicia sabiendo que hemos sido justificados, de experimentar la paz de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, tenemos la paz de Dios y tenemos paz con Dios y lo sabemos. Y tenemos la alegría o el gozo del Espíritu Santo, el gozo de la salvación. Si usted está practicando la justicia y sabe que ha sido justificado, usted tiene la paz de Dios en su corazón y tiene paz con Dios y tiene el gozo de la salvación, el gozo del Espíritu Santo. Pablo dice, es que en eso consiste vivir en el reino. No es un asunto de ir a la iglesia martes, jueves, domingo. No es un asunto de consagrar este dinero, de tener que servir, cumplir con este privilegio. Y en el enfoque judío, no es un asunto de días, fiestas y de prohibiciones. En la versión inglesa revisada se tradujo de esta manera. Porque en el reino de Dios, lo que nosotros comamos o bebamos no es lo importante. Esto es lo que realmente importa. Una vida recta. Tener la paz y el gozo que vienen del Espíritu Santo. Aquí está, hermano, el enfoque práctico de nuestra vida. ¿Tengo yo una vida correcta? Que es posible a través del temor, a través de la fe, a través de la obediencia o de considerar la palabra de Dios en mi vida. ¿Tengo yo la paz? ¿Tengo el gozo? Uno se puede descubrir a uno mismo cuando está lleno de gozo. Está lleno de gozo. Está lleno de paz. Se acuesta en paz, se levanta en paz. Tiene un día de trabajo duro, difícil, con retos, pero tiene el gozo. El gozo de Dios está en su interior. El gozo que solamente el Espíritu Santo puede dar. Así que la instrucción número 1, para poder enfocarnos en nosotros y no en los demás, hermanos, es esta: ejercítese para la piedad. Practique la piedad. No solamente viva cada día. No solamente viva contando los días, ya se nos va a acabar septiembre, ya va a llegar octubre, algunos ya están esperando Navidad y Año Nuevo para que este 2020, que ha traído tantos sufrimientos y problemas, se acabe y venga uno nuevo. No es solamente existir y enfrentar cada día las dificultades o las necesidades, no. Vivir enfocados en el desarrollo de nuestra vida. Así que la primera clave para todos nosotros como hijos de Dios, ejercitémonos para la piedad, practiquemos la misericordia, practicando el perdón, practicando el servicio, practicando la generosidad, practicando la humildad, el temor de Dios, la vida de fe. Todo eso tiene que ver con la piedad. Así que número 1, ejercitémonos para la piedad, independientemente que los demás no lo hagan. Porque este es el punto particular. Nosotros justificamos nuestra carnalidad cuando nosotros reaccionamos carnalmente por la carnalidad de otros. Pero delante de Dios somos responsables de nuestras acciones. Así que ten cuidado de ti mismo. Es la instrucción que el apóstol Pablo le da a Timoteo y se aplica a nuestra vida. Número 2. En el verso 13. El apóstol Pablo le da una instrucción a Timoteo que realmente solamente aquellos que han experimentado los beneficios de la palabra y que han experimentado el milagro del nuevo nacimiento pueden dedicarle tiempo para poder cumplirlo. Dice así el verso 13:
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Vea el orden. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Solamente alguien que está leyendo continuamente la palabra podrá exhortar, animar. La exhortación no es regañar, es una especie de darle ánimo a la gente. Regañar es reprender, pero aquí se nos habla acerca de exhortar a otros, animarles, darles razones para seguir adelante. Y luego dice, y la enseñanza, solamente alguien que tiene conocimiento puede detenerse para poder enseñar. La enseñanza demanda mucho conocimiento, demanda la capacidad de conectar las escrituras, de establecer con claridad aquellos aspectos que pueden servir de fundamento para nuestra conducta, para nuestra vida y doctrinalmente hablando, para nuestra fe, para nuestra dependencia o comunión con Dios. Ahora, la segunda instrucción entonces para nosotros que queremos ocuparnos de nosotros mismos, que queremos enfocarnos en nosotros mismos. La segunda instrucción es esa, ocuparse en la lectura. Hay una gran bendición, hermanos, y yo creo que la mayoría de creyentes podrían identificarse y decir, es cierto, yo he experimentado eso, el gozo que hay cuando usted está leyendo la palabra. El gozo que hay en su vida cuando de una manera personal usted busca el que Dios le hable a través de la palabra escrita. Y el Espíritu Santo le va dando entendimiento y trae a su mente otras escrituras, otras porciones que se conectan y usted va viendo de una manera más claro aquello. O probablemente simplemente trayendo a su presente, a su circunstancia del momento, una promesa. O, como en el caso de hoy, enfocándolo, dándole una dirección para su vida. Es una bendición, en lo particular yo lo he experimentado muchísimas veces, el gozo que hay de entender la palabra. Y máxime en un ambiente como el que vivimos ahora, donde hay tantas religiones, tanta confusión religiosa y aún dentro del cristianismo, tantas corrientes doctrinales. Cuando hay tanta apostasía, tanto engaño, tanta mentira, tanta hipocresía y falsedad. Y aún como el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en este mismo capítulo acerca de que algunos iban a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando yo veo gente en movimientos cristianos evangélicos siendo manipulados, cuando yo veo pastores o ministros que están operando supuestamente con el respaldo de Dios por su Espíritu Santo, orando por la gente y la gente teniendo experiencias que son diabólicas y no son del Espíritu Santo. Pero la gente cree que son del Espíritu. Por un lado me causa tristeza el ver cuánta gente está siendo engañada, manipulada. Cuánta gente está bajo un liderazgo que realmente por no conocer la palabra han sido desviados. Y hoy tenemos aún muchos videos que surgen o que circulan en las redes donde se señala a los movimientos cristianos, se señala a los pastores que están ministrando, imponiendo manos y la gente queda fuera de control, la gente está teniendo experiencias que no son espirituales, porque no son del Espíritu de Dios, sino demoníacas. Gente que pierde el control, gente que se revuelca en el piso, gente que está teniendo manifestaciones de una posesión demoníaca y están llamando a eso la gloria de Dios. Todo eso es parte de la ignorancia del pueblo. Por eso la segunda instrucción es, ocúpate en la lectura. Y ahora tenemos la bendición no solamente de ocuparnos de la lectura, sino de oír la palabra a través de las diferentes aplicaciones que existen.
Ocuparse en la lectura significa ocuparse de su crecimiento espiritual, ocuparse de su desarrollo personal, siendo sabio. El apóstol Pablo le escribe esto a Timoteo diciéndole, yo sé que tú has sabido las escrituras desde la niñez, le dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Hay demasiados cristianos que se han conformado con lo poco que conocen del Evangelio. La segunda instrucción entonces, hermano, que Pablo le da a Timoteo en este pasaje es este: ocúpate de la lectura. Vamos, hermano, a partir de hoy tome la decisión de volver a esas acciones que antes usted realizaba, de ir a la palabra, tomar notas, tener sus devocionales, no dependiendo de una hora, de un lugar, de un ambiente específico, ni menos de la gente. Tomar la determinación de ocuparse en la lectura de la palabra. Es algo tan importante, es algo tan personal. Y esto hace la diferencia entre un cristiano y otro. Porque a la hora de la prueba, a la hora del problema o de la necesidad, así como hay una diferencia entre estar vestido con la armadura de Dios y no estar vestido con la armadura, aquel que se ha ocupado en la lectura va a actuar de una manera diferente de aquel que ignora por causa de la negligencia. Así que, segunda instrucción, hermano, ocupémonos de la lectura de la palabra. Ocupémonos de nuestro crecimiento espiritual. Pedro habló acerca de esto en la segunda carta. Capítulo 1, verso 5. Él escribió lo siguiente: ustedes también pongan toda diligencia por esto mismo. Añadan a vuestra fe virtud. Ya usted tiene fe. Ya usted ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Ahora desarrollese espiritualmente por medio de la presencia del Espíritu Santo y desarrolle las virtudes, el fruto del Espíritu. Pero luego dice que hay que añadirle a la virtud conocimiento. ¿Y cómo añadimos el conocimiento? Sino a través de la lectura de la palabra. A través del oír y oír la palabra de Dios viene la fe. Ocuparse en la lectura significa literalmente ocuparse de nuestro crecimiento espiritual, crecer en sabiduría, pero también crecer en cuanto a nuestro nivel de fe. Usted no va a poder tener fe en aquellas áreas que usted ignora, en aquellos aspectos que han sido revelados en la palabra de Dios que usted no conoce. Pero su fe se va a levantar. Su fe va a crecer en la medida que usted crezca en el conocimiento de la palabra, porque usted tendrá la oportunidad de aceptar eso como la verdad en su espíritu y que esto produzca esa fuerza espiritual llamada fe que le van a permitir atravesar los desiertos, enfrentar las circunstancias negativas con esperanza, confiar y saber que Dios tiene el control de todas las cosas, aunque parece que no hay respuesta y que Él se ha tardado. Así que segunda instrucción es ocuparse de la lectura. ¿Cuál era la primera? Ejercitarse en la piedad, día a día, practicando la piedad. La segunda, ocuparse de la lectura. La tercera, que es prácticamente el punto central, 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Definitivamente que todo cristiano que ha vuelto atrás, que cayó en esa frialdad, en esa indiferencia a la palabra, a la oración, que cayó en ese desánimo en cuanto a congregarse cuando todavía estaba siendo posible hacerlo. Definitivamente que fue porque no tuvo cuidado de sí mismo. No estuvo pendiente de su vida, de su condición espiritual. Y no tuvo cuidado de la doctrina. El apóstol Pablo junta esta instrucción: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y dice que de este aspecto depende la salvación.
Y es que, hermano, la forma en que vivimos tiene que estar respaldada o fundamentada en la doctrina, en la enseñanza, en lo que creemos. Lo que nosotros creemos va a determinar la manera de vivir. Y hay que tener cuidado entonces sobre la manera en la que vivimos basados en la doctrina que creemos. Y Pablo dice que es necesario persistir, perseverar, permanecer en la sana doctrina y en la actitud de vida correcta. Porque no solamente establecerá la seguridad de alcanzar la salvación personal, sino que habrá una influencia sobre los demás, sobre las demás personas. En el caso de los fariseos, el Señor Jesucristo le decía o instruyó a sus discípulos: hagan como ellos dicen, doctrina, pero no hagan lo que ellos hacen, conducta. La conducta y la doctrina van juntas. La doctrina, la enseñanza y nuestra manera de vivir están conectadas. Ahora, cuando no hay relación entre uno y el otro, o la una y la otra, entonces hay hipocresía. Es cuando se cumple lo que el Señor Jesús señaló con respecto a los fariseos. Dicen y no hacen. Ponen cargas sobre otros que ellos ni con un dedo las tocan. Tenían doctrina, tenían enseñanza, conocían la ley, pero no estaban cumpliendo la ley. Entonces Pablo habla de una vida de sinceridad en el temor de Dios. Y esto es algo que se aplica no solamente a nosotros como líderes, como pastores o ministros, es algo que se aplica a cada creyente. Todo cristiano tiene que tener cuidado de la doctrina, de esparcir la sana doctrina. Tiene que tener la capacidad de rechazar toda enseñanza herética, toda desviación doctrinal, pero también tiene que estar enfocado en cuidarse. Y aquí está el punto sobre el cual inicié la meditación de esta mañana. No es un asunto de que reacciono porque me tratan mal, no es un asunto de que me provocaron. Yo tengo que tener cuidado de mí mismo para poder causar que Dios sea glorificado y para poder causar la bendición de Dios sobre mi vida. No dependiendo de la conducta de los demás. Así que el apóstol Pablo habla acerca de la importancia de tener cuidado personal. Y nosotros sabemos lo que significa tener cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra salud, aunque en muchos casos ha sucedido que aún muchísimos cristianos no han tenido cuidado de su condición física, de su salud. Y entonces viene la enfermedad, viene la muerte, porque no tuvieron cuidado de su condición física. Es una responsabilidad personal. Ahora, cuanto más espiritualmente hablando, tener cuidado. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, examinaos, examínense ustedes mismos si están en la fe. Pablo habla acerca de que tiene que haber una actitud personal de considerar cómo estoy. O como el Señor Jesucristo le escribe a uno de los pastores de las 7 iglesias en Asia, allá en el libro de Apocalipsis, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Uno tiene que examinar su vida, hermano. Dejemos de examinar la vida de los demás, la conducta de los demás, las palabras que los demás utilizan con nosotros, las acciones, las conductas de los demás, y comencemos a enfocarnos en nuestra conducta, nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestros sentimientos. Ten cuidado de ti mismo, tiene que ver con eso. Ten cuidado de la doctrina, tiene que ver con estar plenamente seguro de que podemos sustentar con lo escrito lo que creemos. Y no con una interpretación superficial, ni mucho menos torciendo las escrituras. Ahora, tener cuidado de sí mismo es mucho más amplio en el sentido de que prácticamente se trata de que usted se está supervisando continuamente. Está observándose, está descubriéndose a sí mismo.
Como mencionaba, en el lado positivo, uno puede estar consciente cuando tiene el gozo, está lleno de gozo, el gozo de la salvación. Cuando uno tiene esperanza, tiene problemas, pero tiene esperanza. No se siente desesperado, abatido, afligido. No, la circunstancia está, pero uno tiene esperanza. Uno tiene paz. Uno se puede descubrir a sí mismo. De igual manera, uno tiene que descubrirse cuando hay malos pensamientos que están siendo albergados, que están siendo retenidos, cuando hay raíz de amargura, cuando hay intenciones de venganza. Uno tiene que descubrirse, uno tiene que tener cuidado de cómo uno vive. Por eso el apóstol Pablo dijo o escribió, miren cómo viven, miren cómo andan, no como necios, sino como sabios. O sea, la Biblia contiene mucha instrucción práctica de vida. Pero como yo lo repito a menudo, nosotros muchas veces caemos en el error de simplemente acumular conocimiento bíblico y no estamos enfocados en una vida cambiada. Y es por eso que yo le decía, yo me observo y me descubro a mí mismo cuántas veces yo no he actuado con sabiduría si no actúo con mansedumbre. Cuántas veces yo he actuado insensatamente. Y Santiago habla acerca de que la sabiduría se muestra en la mansedumbre. Uno puede observarse en cuanto a sus reacciones carnales. Uno puede observarse y darse cuenta de cuando uno está actuando espiritualmente. Ahora, parte de la vida espiritual, parte del tener cuidado de sí mismo, Pablo se lo menciona a Tito, una área en particular como ejemplo. Tito capítulo 3, verso 8 dice así. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Muy importante este detalle. Si usted cree en Dios, bajo la enseñanza apostólica, usted debería de procurar ocuparse de buenas obras. ¿Cuántas buenas obras hizo esta semana? ¿Cuántas buenas obras hace al día? Y cuando hablamos de buenas obras, estamos hablando simplemente de actos que benefician a otros. Simple, sencillo. ¿Cuántas buenas obras usted realiza a diario? El apóstol Pablo está diciendo, es que los que creen en Dios tienen que procurar ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El Señor Jesucristo, hablando de las buenas obras, hizo esta comparación. Él dijo de que nadie pone una luz, entendamos un candelero, entendamos una candela, una vela, y lo tapa con un cajón. Sino que la luz se pone en alto para que alumbre. Ocupando esa forma de ilustrar, el Señor Jesús dijo, así alumbren vuestras buenas obras. No se trata de exhibirnos, no, sino más bien se trata de obedecer a Dios. No se trata de procurar obtener la alabanza, el aplauso de la gente, sino de vivir en obediencia al mandato. Como cristianos evangélicos cometemos este grave error. Como soy salvo por gracia, las obras no son necesarias. Como religiosos, en el área católica, en el sistema católico, en el sistema islámico y en muchos otros, como en las religiones orientales, se pone en primer lugar las buenas obras porque se cree que el karma dependerá de eso, la salvación depende de eso, la entrada en el cielo depende de las buenas obras. Pero en realidad el lugar que corresponde a las buenas obras es el resultado de haber sido cambiado, de haber sido perdonado, de haber nacido de nuevo. De manera que los creyentes tenemos que procurar ocuparnos en buenas obras, compartir lo que tenemos, servir a otros, ayudar, levantar, ser un canal de bendición para la gente en cualquier manera posible, a través de la generosidad, a través del servicio, a través de cualquier acción en la cual las personas van a ser beneficiadas. Pablo habla sobre esto de una manera tan clara, en la Biblia se nos habla acerca de esto, hasta el punto que el Señor Jesucristo menciona que ni siquiera un vaso de agua se queda sin recompensa.
Y en las cartas a Apocalipsis, en Apocalipsis, el Señor Jesucristo a todos y cada uno de los pastores les dice, yo conozco tus obras. Las obras son importantes, hermanos. Tener cuidado de mí mismo también significa voy a vivir una vida de servicio, una vida de ser un canal de bendición para otros al máximo posible. Lo que yo pueda hacer por otros lo voy a hacer para agradar a Dios. Así que el Señor Jesucristo puso énfasis en esto. Y el apóstol Pablo también, en Tito capítulo 3, mismo capítulo, verso 14. Él escribió, y aprendan también los nuestros. ¿Quiénes los nuestros? Los que pertenecen a la eclesía, los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hermanos, las buenas obras son parte del fruto espiritual que nosotros podemos dar. Las buenas obras se pueden realizar cuando hay necesidad. ¿Sabe? Yo tengo este pensamiento, este dicho. Dios permitió, después de la caída del hombre, por causa del pecado y la intervención del diablo tentando a Eva y luego haciendo caer a Adán, Dios permitió que nosotros recibiéramos un mundo perfectamente imperfecto. ¿Y qué es lo que yo quiero decir con esto? Que aún aquello que nos parece malo, Dios en el control, en la sabiduría y en el dominio de todo, lo dejó perfectamente imperfecto. De manera que la necesidad que hay en el mundo es la oportunidad para la generosidad, para la intervención humana, en el sentido de dar, de compartir, de mostrar el amor, de mostrar la bondad. La muerte es la oportunidad para que haya resurrección. La enfermedad es la oportunidad para que hayan milagros de sanidad. Entonces, en este ambiente en el que vivimos, donde hay necesidad, nosotros como cristianos somos instruidos a ocuparnos de buenas obras, como lo hicieron los creyentes allá en Corinto, como lo hicieron los creyentes en otras regiones en el tiempo del apóstol Pablo, que habiendo una gran hambre en toda la tierra, se dispusieron a reunir una ofrenda para los pobres que estaban en Jerusalén. La necesidad de otros es su oportunidad para hacer un canal de bendición. La tristeza, el luto de alguien es su oportunidad para llevarle consolación. Usted puede ocuparse en buenas obras. La evangelización, el discipulado, el predicar a Cristo, el orar por la gente, son parte de las buenas obras en las cuales Dios quiere que nos ocupemos. Así que, hermanos, quiero dejarles en su mente esta instrucción que se resume en 3 claves para cada uno de nosotros como hijos de Dios, bajo el tema de vivir enfocados en nosotros mismos y no en los demás. El Evangelio no solamente es el poder de Dios para salvación, sino que en el Evangelio se nos instruye sobre la manera en que nosotros debemos de vivir. Y es en ese sentido que todos y cada uno de nosotros, de una manera muy consciente y voluntaria, tenemos que enfocarnos, hermanos, en vivir de la manera que Dios espera que nosotros vivamos, pues nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado la revelación de su voluntad, el conocimiento de su palabra, y esto nos permite vivir de una manera diferente. Así que las 3 claves: número 1, ejercítese para la piedad, practíquela cada día. Practique la misericordia, el servicio, el perdón, temor a Dios, la verdad. Practique la piedad, ocúpese del Espíritu. Número 2, ocúpese de la palabra. No esté esperando que llegue el día martes, que llegue el día jueves. Ocúpese de la palabra. Escuche la palabra, llénese de la palabra de Dios para que su nivel de fe pueda crecer, sea diligente en esto. Y número 3, tenga cuidado de usted mismo, obsérvese.
Oriéntese, enfóquese activamente en las acciones de servicio y en la conducta que usted debe de realizar para que Dios sea glorificado, otras personas sean bendecidas y que la gracia de Dios se manifieste sobre sus vidas. Es mi deseo que continuemos adelante, creciendo, que continuemos adelante en el temor de Dios, perseverando en la fe y esperando que Dios se manifieste en su respaldo, en su guianza, en nuestra vida, de manera que podamos encaminarnos hacia la victoria, caminando en libertad, en autoridad y caminando en el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero eso no es algo automático, demanda toda nuestra intencionalidad. Así que ahí le dejo la reflexión para este día, para que comience a enfocarse en usted mismo. Que Dios continúe obrando en su vida, manifestándose para la gloria de su nombre y para la bendición suya. Es mi deseo. En el nombre de Jesús. Amén.